escuchado hablar del psicoanálisis. Bueno, yo soy Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Es una escuela de psicoanálisis y poesía, fundada en 1981 por el director Miguel Óscar Menasa. Y bueno, el título que planteamos hoy, porque cada mes se hace una charla aquí en ámbito cultural, hablamos acerca de cosas de la vida cotidiana, ¿no? Desde el prisma del psicoanálisis, que es la verdadera ciencia de lo psíquico, porque te explica cómo funciona la mente. Es la única psicología que te explica cómo funciona la mente realmente, ¿no? Y a través de la interpretación de los sueños, que es el tema que nos convoca hoy, vamos a ver cómo los sueños tienen que ver con una realización de un deseo. Y vamos a ver qué significa eso, porque a través de la interpretación de los sueños, lo que sí nos trae Freud es una novedad grandísima para el ser humano, es una ruptura. Es una ruptura en el sentido de que antes del psicoanálisis el centro de nuestra vida psíquica era la conciencia, ese yo, ¿no? Esa percepción, digo percepción porque claro, la conciencia era un órgano perceptual, pero desde el psicoanálisis vamos a ver la importancia que va a tener el concepto de inconsciente. Nos va a decir que hay algo en mí que desconozco ser, pero que genera mi vida, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través de los ejemplos, a través de los sueños, porque vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente. Es apasionante este texto. Además, la interpretación de los sueños es el libro más vendido de la historia, ¿no? Freud tiene una obra muy extensa, de más de 3000 páginas, y digamos que donde empieza el psicoanálisis es en esta obra, en 1900, ¿no? Luego hace otros textos, ¿no? Como psicología de las masas, análisis del yo, el principio de placer, el yo, ¿no? Tiene un montón de recorrido, ¿no? Te despliega toda la teoría psicoanalítica en más de 3000 páginas. Y fijaros lo bien escrito que está, que recibió el premio Goethe de literatura, que es un premio de literatura, no es un premio científico, ¿no? A pesar de haber descubierto uno de los mayores hallazgos de la humanidad, ¿no? Porque te explicaba cómo funcionaba nuestro aparato psíquico, porque antes del psicoanálisis no se entendía de los mecanismos de la enfermedad. Se tachaba de loco, histérica, las mujeres se decía que una histérica, alguien que tenía obsesiones era como alguien que tenía alguna deformación orgánica y no tenían solución, los desahuciaban. Pero el psicoanálisis te muestra cómo funciona nuestra mente, y los sueños y los síntomas son ambos realizaciones de deseo. Es decir, que después de la interpretación psicoanalítica, los sueños van a tener un sentido, pero es que los síntomas también. Freud utiliza los sueños no para interpretarlos, ¿no? Lo utiliza ¿por qué? Porque los sueños le van a servir para explicar el aparato psíquico, le van a servir para generalizar su teoría que ya estaba construyendo, porque él antes de escribir la interpretación de los sueños, él estaba tratando a pacientes, ¿no? Y estaba intentando escribir una teoría psicológica, ¿no? Empezó a escribir el proyecto de una psicología para neurólogos, y ahí pues se metió un poco en las conexiones, la sinapsis, ¿no? Y empezó como a intentar ubicar una teoría, pero a nivel orgánico. Pero él empezó a tratar pacientes, tanto la histeria como la fobia, como las obsesiones, que tiene un trabajo previo a la interpretación de los sueños, luego lo amplía mucho más, ¿no? Y ahí ya se estaba dando cuenta que no había que buscar en lo orgánico, que había algo que como que se tejía en un mismo telar, había algo de base que estaba generando, y estaba viendo que había conexiones, ¿no? Había algo que generaba los síntomas, que cuando los pacientes estaban tratándolos porque le empezaron a decir déjeme hablar, le contaban sus sueños, y ahí empezó él a ser un investigador. Imaginad, una persona que es muy racionalista, ¿no? Porque era un médico, neurólogo, racionalista de la época, ¿no? Que le sorprendía tanto el descubrimiento que estaba llevando a cabo, ¿no? Que se estaba produciendo delante de él. Claro, para ser investigador uno tiene que dejar atrás la ideología que trae, ¿no? Su forma de pensar las cosas, porque te vas a dejar sorprender por lo que estás descubriendo. Y él se sorprendió, ¿no? De hecho, descubrió muchas teorías acerca de la teoría del inconsciente, ¿no? Descubrió muchas cuestiones que para él mismo le chocaban, pero tenía que hablar de eso porque era lo que estaba descubriendo, ¿no? Entonces, él a partir de ahí escribió la interpretación de los sueños, y ahí ya desarrolló el concepto de inconsciente, y ya nos vino a decir
eso, que tanto sanos como enfermos tenemos el mismo aparato psíquico. Imaginaros, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué impacto, ¿no? Para la persona, que tú sepas que tenemos el mismo mecanismo psíquico, que la enfermedad se cura, señores, que la enfermedad mental se puede curar, que es un mecanismo psíquico, que simplemente necesita de la teoría psicoanalítica para la interpretación, ¿no? A través de la técnica asociación libre. Vamos a ver un poco ahora para que lo entendáis a través de los sueños, porque no es algo fácil, ni pretendo que aquí en un rato pues vayamos a entender de todo, porque son conceptos difíciles, pero para que por lo menos tengamos esa cultura de saber que hay algo más allá en nosotros, ¿no? Que ha habido una ruptura con el psicoanálisis en la forma de entender al ser humano, en la forma de entender la salud, los síntomas, incluso la política, las relaciones. Es que está todo bañado de ideología. Nosotros actuamos en nuestra vida guiados por una forma de pensar, pero la forma de pensar no es lo que yo digo es como yo vivo mi vida. Y la ideología se transmite de forma inconsciente. Uno a veces se encuentra en su vida, no les pasa nunca, que decían que quieren ir a un sitio, quieren hacer esto, y se encuentra que de repente se van al sitio contrario. ¿No? Eso te habla de que hay algo en ti que no puedes controlar. Y hay muchas teorías del control de la conciencia, concienciarse, pero no, eso es precientífico. Freud nos trae algo científico, porque te está hablando del concepto de inconsciente, que hay algo en ti que está generando tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de relacionarte contigo mismo, con tus deseos, las relaciones, ¿no? Todo eso tiene que ver con el inconsciente, que es el que genera nuestra vida, es el motor de nuestra vida, ¿no? Y claro, antes del psicoanálisis hablábamos estaban los tiempos precientíficos, ¿no? Y ahí, claro, todos sabemos que había onirocríticos, ¿no? Que eran personas que te leían los sueños, ¿no? Quien no ha leído en la Biblia el famoso sueño que se interpretó, ¿no? De José, de las 7 vacas flacas, etcétera, ¿no? Y también vemos que en la literatura nos hablan de esos sueños, de esa simbología. Hay una especie de interpretación, hay libros que te hablan de símbolos, ¿no? Y que te dicen lo que significan los sueños, pero vemos que no, que Freud nos trae esa teoría científica, nos dice que de alguna manera la sabiduría popular se aproxima, ¿no? Porque piensa que los sueños tienen un sentido. No es eso una manera científica de interpretarlo, ¿no? Pero nos dice que la sabiduría popular incluso se acercaba más a lo que es la verdad que la medicina, porque la medicina y la fisiología de alguna manera te hablaban de respuestas fisiológicas, pero no introducían estos elementos cotidianos, el soñar, en el suceder psíquico. Y claro, Freud nos trae que todo lo que nos pasa, todo tiene una explicación, ¿no? Que tienen un sentido los sueños, que no es un fenómeno aislado, ni como se creía en esos tiempos primitivos, precientíficos, que venía alguien del más allá a traernos un mensaje, etcétera, ¿no? Eso es lo que se creía antes en el pensamiento mágico religioso, ¿no? Porque de alguna manera, como el sueño es tan extraño a nosotros, porque a veces que te levantas y tú dices, vaya sueño que he tenido, es que parece que no tiene nada que ver contigo, y a veces cosas que tú dices, uy, esto qué barbaridad, a veces que uno no se atreve ni a contarlo, ¿no? A veces sí, creyendo que no tiene nada que ver con uno, pero realmente está hablando de nosotros. El sueño habla de nosotros, pero de una manera como si fuera un jeroglífico, como si fuera disfrazado, porque una cosa es el sueño manifiesto, es decir, lo que decimos del sueño, y otra es el sueño latente, las ideas latentes que están ahí y que de alguna manera se disfrazan para que no sepamos algo de nosotros, ¿no? Porque en los sueños se habla de algo que nosotros no podemos saber, ¿no? Vamos a ver qué significa eso. Entonces hemos dicho que anteriormente, en la época precientífica, pues se hablaba como del más allá, ¿no? Y en esta época, desde el 1900, pues vemos que los sueños tienen un sentido. Pero lo que decíamos del saber popular, hay incluso proverbios que dicen, ¿qué sueña el ganso? Maíz, ¿no? Sueña con el maíz. ¿Qué sueña el cerdo? Con las bellotas, ¿no? Porque de alguna manera también hay frases que decimos, ¿no? Esto no lo hubiera pensado ni en sueño, ¿no? De alguna manera te hablan de ese deseo que se realiza de manera alucinatoria en el sueño. Y lo vemos incluso en los sueños de los niños, que son más sencillos, ¿no? Si tú le prohíbes a tu hijo, al vecino, quien sea, le prohíbes ir al parque al niño pequeñito,
por la noche el niño sueña que está en el parque. Si le prohíbes comer chucherías, por la noche sueña. Es como un deseo insatisfecho que uno lo hace como realizado, pero eso también lo hacemos nosotros mentalmente en nuestra vida despierta. Nos dicen que no es algo y una manera como de satisfacer alucinatoriamente una necesidad que tenemos en un momento determinado, ¿no? Incluso el mecanismo del delirio también utiliza estas imágenes, ¿no? Esto no es algo que forme parte solamente de los sueños, forma parte del suceder psíquico, ¿no? Las alucinaciones en los delirios tienen que ver con esta cuestión también, ¿no? Hay un trabajo, ahí hay una condensación, un desplazamiento, te monta la imagen, ¿no? Hay un trabajo, hay un proceso de elaboración en ese sueño, ¿no? Que lo que tú dices del sueño ya hay una elaboración, pero hay un recorrido que de ahí parte algo, y desde donde se parte es ese deseo inconsciente. Es decir, el motor del sueño, lo que va a generar el sueño, es un deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido. Esto que lo he dicho así suena un poco que no se entiende, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Hemos dicho que los niños tienen un aparato psíquico, empieza a complejizarse, empiezan a aprender, y vemos ahí que los sueños son más sencillos. Y nos preguntamos por qué los adultos son tan raros, tan enrevesados, ¿no? Pues dice, si es una realización de deseo, ¿por qué no se manifiesta tal cual? Nos preguntaríamos, ¿no? Si dices que es una realización de deseo, ¿por qué no se manifiesta? ¿No? Podemos preguntar. Entonces ahí vamos a ir tejiendo, ¿no? No se manifiesta, ¿por qué? Para explicar lo del deseo inconsciente, ¿no? Que es un concepto complejo, me voy a ir un poco a ese recorrido de ese niño que nace, ¿no? Cuando los niños nacen, pues claro, necesitan de esa función mamá, que les ayude, que le dé de comer, que le alimente. Pues bien, va a generar un vínculo muy grande con esa función, que no es tanto la madre o sexo masculino o femenino, sino es una función en la que le atribuye ese poder a esa función, ¿no? Que todo le calma, todo le colma. Entonces ahí se va a generar un vínculo muy importante con esa función, de manera que hay deseos hacia esa función, hacia esa persona. Se van a generar ahí los primeros amores, que es la madre, y luego viene el tercero, el padre, que puede ser otra persona, puede ser una función, que te hace separarte de esa persona, ¿no? Entonces ahí se generan deseos eróticos y deseos hostiles hacia ese tercero que viene, hacia también esa figura primera, ¿no? Hay una ambivalencia ahí. ¿Y qué pasa? Que tenemos que renunciar a esos primeros amores para entrar en el mundo. Entonces, ¿qué hace nuestro aparato psíquico? Nuestro aparato psíquico, aparentemente renunciamos, pero no estamos renunciando. Se forma nuestro aparato psíquico una parte inconsciente, que ahí es donde se relega todos esos deseos reprimidos, esa primera represión, porque no puedo de alguna manera satisfacer esos deseos, porque me viene la educación, me viene el tercero a ponerme ese límite. Ahí se forja nuestro inconsciente y aparentemente he renunciado a esas primeras figuras, pero inconscientemente siguen así, ahí, ¿no? Y eso es el deseo. Es un deseo, es una energía psíquica que va a ser el motor de nuestra vida. Son como los titanes que habla la leyenda, ¿no? La leyenda decía que Zeus tuvo una batalla con los titanes y los relegó a ese inframundo. Ellos son los que sostenían con sus brazos, sus piernas, sostenían el mundo. Entonces las convulsiones que había en el mundo hablaban de esos miembros que se movían porque sostenían, ¿no? Pues en nosotros también se sostiene nuestro aparato psíquico por esos deseos. Y no son algo que pertenezca a la infancia, sino que es algo que pertenece a mi actualidad. Esos deseos están, lo único que les importa son manifestarse. Están en continuo, es un torrente de energía que está en continuo movimiento, ¿no? Le interesa manifestarse. ¿Y qué pasa en los sueños, no? Porque bueno, hemos hablado de esos deseos, pero lo enlazamos a los sueños, pero también en nuestra vida despierta, ¿no? Porque podemos decir que todo lo que nos pasa en nuestra vida, es decir, todos los pasos vitales, la maternidad, la paternidad, el deseo, esos pasos vitales en nuestra vida, todo está tocado por lo inconsciente, ¿no? Es decir, hay cosas que no tienen explicación,
No tienen explicación que yo tenga una cita y me olvide la cartera y las llaves. No tiene explicación, sé, que se me olvide algo importante. Pues ahí estamos hablando de esos efectos del inconsciente, ¿no? Lo que aparece en nuestra vida son efectos de ese deseo inconsciente, porque hay un trabajo como en el sueño, hay transacciones, porque hay un deseo que va hacia un lado y otro que va hacia otro. Digamos que ese deseo tiende a manifestarse de cualquier forma, pero claro, hay otra resistencia en nosotros, de esta manera no, hay una elaboración, porque ese deseo inconsciente no puede salir al exterior, está en otro plano diferente, sale transformado, formando un efecto en mi realidad, pero claro, no es lo mismo que el efecto en mí sea un síntoma, que el efecto sea un chiste, un lapsus, un olvido, son efectos diferentes. Pero vemos, como hemos dicho antes, todos sabemos que muchas veces en nuestra vida decimos, yo quiero tener una relación de tal manera o tal otra. Te encuentras ahí en las relaciones amorosas y se forma un lío, porque no entiendes nada. Lo que tú quieres no pasa. Y hay cosas que tú dices que quieres y de repente te das cuenta que actúas de manera diferente, o te unes a personas o quieres a personas que te tratan mal y encima amas a tus enemigos, ¿no? Digamos que en todos nosotros hay unas contradicciones que no las puede explicar ninguna teoría, solamente el psicoanálisis, ¿no? Y para que lo veáis un poco así más esquematizado, para poner un ejemplito así más sencillo, es como el cuento del hada de los 3 deseos, en el que había un matrimonio que, bueno, eran pobres, ¿no? Vino un hada y le dijo, te voy a conceder un deseo, 3 deseos. Entonces la mujer, que era muy golosa, olió que el vecino estaba asando ahí salchicha y dijo, yo quiero salchicha, y pum, se la puso en el plato. El marido se enfadó con ella, que has desperdiciado un deseo porque has hecho eso, ojalá se te pongan en la nariz, ¿no? Entonces se le pusieron en la nariz. ¿Ves? Y eso expresa un poco cómo es nuestro psiquismo. Hay una parte que tiende a realizar un deseo y otra que opone una resistencia. Claro, el resultado es que al final tuvieron que elegir que se la quitaran, ¿no? Porque de alguna manera no quería ver a su mujer con la salchicha colgándole en la nariz, ¿no? Pero de alguna manera nuestro aparato psíquico también es así. Hay una relación de sistemas en nosotros. Hay un deseo que pulsa por manifestarse, una resistencia contraria, en esa transacción ahí se genera pues ese efecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces? Porque también me parece interesante hablaros un poco de la represión, para que lo entendamos, ¿no? Porque hay cosas de nosotros, tanto que nos pasan a nivel interno, tanto con estímulos de fuera, que no vamos a tolerar. Hay cosas para nosotros que son intolerables. Y hay un mecanismo que es la represión. ¿Y cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Hemos dicho que la primera represión es ese amor a la familia, ¿no? Esos deseos eróticos y hostiles que forman esos deseos, ¿no? Pero la represión también tiene que ver otra represión, ¿no? Que ocurre en nuestra vida cotidiana, que es cuando yo no tolero algo de mi realidad, algún deseo o alguna circunstancia de mi realidad, la represión lo que hace es separar ese afecto de esa representación, que puede ser una palabra, una persona, algo que a mí me ha impactado. Entonces lo que hacemos es separar ese afecto de la cosa, eso se reprime, esa representación, y el afecto queda libre. Entonces, ¿qué pasa? Que ese afecto se desplaza a cosas de nuestra realidad. Entonces, yo entro a un ascensor y digo, uy, qué miedo tengo al ascensor, no me puedo montar, ¿no? Y creemos que es el ascensor. Y hay técnicas que te empujan a que te montes en el ascensor, que superes tus miedos, como si tuviera que ver con alguna inteligencia, como si yo fuera una persona que no soy capaz de montarme porque no entiendo que eso no me va a dar miedo. No, el psicoanálisis nos dice que hay un desplazamiento, hay algo que es reprimido y que ese miedo está en mí, pero no al ascensor, es a otra cosa. Hay una angustia mía, un miedo interno mío que lo pongo en ese lugar, porque del ascensor puedo huir, pero de mí mismo no. Y hemos visto que todos abrigamos deseos que no les confesaríamos a nadie, o no les pasa a ustedes, porque a mí me pasa, hay cosas que no se lo digo a todo el mundo, ni a nadie, vamos, lo digo en mi diván, y si acaso. Pero hay deseos en nosotros que no podemos confesar a otras personas, pero también hay deseos en nosotros
que nosotros mismos nos espantaríamos, de cosas que deseamos. Y ahí aparece esa censura en nosotros. En todos nosotros hay una censura. Para que lo entendamos, ¿no? Hay una censura, si lo vemos en la vida cotidiana, consciente, por así decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos con alguien, no le puedes decir todas las cosas que piensas a la cara, ¿no? O en la época de la política, ¿no? Vemos que hay represión y no puedes hablar abiertamente. Incluso se creaban códigos, ¿no? Habían tachaduras en los periódicos porque había cosas que no podías decir y se tachaban, ¿no? Pero es que en nosotros también hay una censura inconsciente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo inconsciente nunca se va a pasar a la conciencia, ¿no? Hace desvíos, se disfraza para que nuestra conciencia no sepa para nada de esos deseos que hay en nosotros, ¿no? Nunca vamos a saber. El inconsciente se produce a través del psicoanálisis y es a través de la interpretación, ¿vale? Entonces, esos deseos inconscientes, la censura tiene que actuar. Porque ¿qué pasa cuando dormimos? Cuando dormimos nos quitamos las gafas, el reloj, nos abandonamos, ¿no? a ese dormir porque necesitamos descansar. Pero nuestro aparato psíquico está constantemente trabajando. Todo el tiempo, ¿no? Estamos todo el día pensando. Cuando dormimos no podemos desconectar de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dormimos, de alguna manera se relaja esa censura también que hay en nosotros, que es la que te pone la barrera entre ese inconsciente, el preconsciente y el consciente, porque el consciente es el que te lleva ya a la acción, ¿vale? Entonces el inconsciente es una energía ahí que tiende a pulsarse, pero claro, no puede pasar de aquí directamente, tiene que disfrazarse, ¿vale? Entonces la censura lo que hace es estar ahí, de alguna manera, pues hay una barrera, y claro, para que pase al preconsciente tiene que disfrazarse, y ese es el trabajo del sueño, ¿vale? ¿Cómo se disfraza? Pues se condensa, se desplaza, ¿no? De alguna manera, ¿cómo hace eso? Se condensa, pues, si soñáis con vuestro primo, vuestro hermano, pues es como las fotos estas que a veces se hacen con estos jueguecitos de las aplicaciones, ¿no? Que te mezcla una cara con otra y dice, mira, esta vas a ser tú cuando no sé qué, ¿no? O en la cara de uno, la cara de otro, y hace como una mezcla. Pues en el sueño se van superponiendo, además que no tiene ni ética ni moral, que puede aparecer cualquier cosa. Y claro, hay personas que se asustan cuando se despiertan y de alguna manera recuerdan algo del sueño. Pero claro, eso que sueñan ya está transformado, ya está elaborado. Hemos dicho que ya ese es el sueño manifiesto y lo latente es otra cosa, ¿no? Entonces ya está totalmente disfrazado. Porque claro, hay un trabajo de elaboración, ¿no? Y lo que decíamos de lo reprimido es que en nuestra mente, digamos, nuestra memoria, en esa instancia, se puede unir cualquier palabra con cualquier cosa, ¿no? Por eso os decía lo del ascensor. A lo mejor crees que ese día determinado se te ha disparado algo, que ha sido por esto, buscas causa a lo que te ha pasado porque te has montado un día en un ascensor y porque le pasó X o has escuchado cualquier cosa, pero no, eso te engaña. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa asociación, porque la técnica que utiliza el psicoanálisis es la asociación libre. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque lo que tenemos reprimido hace como ramificaciones. ¿Entendéis? Es como que no puedo, reprimo esto, pero esto que me recuerda a esto también se reprime. Esto con esto también. A lo mejor una palabra, supongamos, casa, te recuerda cosas y también la reprime, ¿no? Hay elementos que vas reprimiendo en tu realidad porque están conectados, ¿no? Y hay cosas en tu vida que no puedes hacer, que no puedes, te estás impidiendo un montón de cosas porque está ramificado todo eso, ¿no? Y hay cosas que por la similicadencia que tienen, porque por el tiempo estaban en el mismo lugar, que vas reprimiendo. Hay algo de la escena que se te dispara un afecto que no entiendes y que dices, es que ha sido por esto, pero no es por eso, es que por asociación es otra cosa, ¿vale? Es algo un poquito complejo, pero bueno, vamos a verlo a través de los sueños, que creo que será un poquito más sencillo. Es decir, en nosotros hay contradicciones. Y bueno, también están los sueños de comodidad, ¿no? Lo que también te da deseo, y eso lo podemos practicar todo. Si coméis sal, algo muy salado por la noche,
cuando soñáis, seguro que estáis soñando que estáis bebiendo agua, ¿no? Porque de alguna manera utiliza esos deseos, también esa necesidad de beber, pues lo mete en el sueño, ¿no? Es como que el sueño utiliza elementos de la vida diaria, también elementos de nuestro pasado, de la infancia, ¿no? Hay cosas que uno trae del sueño cuando era pequeño, cosas sobre todo que te han pasado en el día. ¿Por qué? Porque eso está vacío de afectividad, ¿no? Digamos que no está cargada esa situación. A lo mejor te pasa algo importante, no lo metes en el sueño, pero estás viendo un escaparate aquí y traes ese escaparate al sueño. Tú dices, qué absurdo, porque he soñado eso, ¿no? Y es porque, claro, es lo que utiliza, es como el material que utiliza para disfrazarse, ¿no? Para manifestarlo, por eso es tan raro, ¿no? Y bueno, decía también que hay un libro que también te habla de estas expediciones que hacían a la Antártida, y vemos como ahí traían, los que estaban en la expedición, traían todos los días por la mañana un sueño. Claro, como ahí estaban restringidos de comida, pues siempre soñaban que se daban un gran banquete, que no sé qué, ¿no? Estaban siempre soñando con eso, y ahí vemos cómo es esa realización de deseos, ¿no? Y claro, hay sueños que, como decía antes, ¿no? ¿Por qué no salen con ese sentido? Porque son deseos que no queremos saber de ellos. Y bueno, para que veamos un poco, vamos a poner algún ejemplo. Había una persona que le comenta un sueño a Freud, ¿no? Dice, mi mujer ha soñado que ayer tenía el periodo. ¿Qué significará? Entonces, claro, le pregunta, a ver, cuéntame un poco qué ha pasado ese día, ¿no? Entonces le empieza a contar y ve que en su historia, pues claro, el recién casado, y lo que le estaba anunciando la mujer sin saberlo, era que tenía una falta, porque era como que deseaba tener el periodo ese mes porque le había tenido una falta y le estaba diciendo pues que estaba embarazada. Lo que pasa es que, claro, que no se quería ver tan joven con esos cuidados, ¿no? Con esa responsabilidad de la maternidad, y ves cómo lo ha disfrazado para expresar, deseaba no quedarse embarazada, y lo ha transformado todo ahí porque hay deseos que no quería saber de ellos, ¿no? Claro, ¿cómo voy a ser tan mala que no quiero tener un niño, ¿no? ¿No? Que hay cosas que se transforman, pero eso nos pasa a todos. También, pues claro, cuando empezó a decir que el sueño era una realización de deseos, también hubieron muchas personas que dijeron, ¿cómo va a ser una realización de deseos? Y hay una persona que le dice, sueño, dice, te voy a decir mi sueño porque a mí me parece que esto no tiene nada que ver con realizar ningún deseo. ¿Qué deseo voy a realizar con esto? Y dice el siguiente sueño, dice, llego a mi casa llevando del brazo a una señora. Un coche cerrado me espera en la puerta y se me acerca un señor y después de justificar su personalidad de agente de policía, me invita a seguirle. Le pido únicamente que me dé tiempo para ordenar mis asuntos. Entonces, claro, le dice, ¿cree usted que puedo desear ser detenido por la policía? ¿Dónde está ahí la realización de deseos? ¿No? Entonces le dice Freud, bueno, pues hábleme, cuénteme un poco a ver qué ha hecho ese día, qué pasó, ¿no? Para que le comentara un poco en esa asociación libre, ¿no? Dejarse llevar por todo lo que se le ocurra, porque en todos los sueños hablan de cosas importantes, todos los sueños hablan de cosas importantes, ¿no? Entonces, claro, le pregunta, ¿detenido por qué? ¿Por qué causa? Y le dice, por un infanticidio. Y dice, ¿un infanticidio? Eso solamente puede hablar las mujeres, ¿no? Y dice, sí, dice, bueno, ¿qué circunstancias rodean a su sueño? ¿Qué le pasó ese día? Y dice, no le quiero contar nada, no sé cuánto. Y dice, bueno, entonces no podemos, ¿no? Y al final, pues le cuenta, ¿no? Y le dice que es que ese hombre no había pasado la noche en su casa, sino que había estado en casa de una señora que estaba casada y que, bueno, que habían realizado, pues, habían tenido una proximidad, ¿no? Unas relaciones íntimas, y claro, en el momento en que despertó y mantuvieron otra relación, temía haberla dejado embarazada. Entonces, ¿cuál es el sentido del sueño? Claro, le detenían por infanticidio, es decir, deseaba no haberla dejado embarazada, que es lo mismo que decir, si me detienen por infanticidio, es como si hubiera matado a un niño, como si no hubiera tenido otro niño, ¿no? Como si no se quedara embarazada, ¿no? Vemos cómo le da vueltas, ¿no? Y cómo te ponen en las situaciones más estrambóticas para hablar de algo que es que no tienes ni idea, no sabes lo que quiere decir, ¿no? Pero estás hablando de tus deseos, de cosas que te inquietan, que te pasan, ¿no? Claro, también podemos pensar las pesadillas, ¿no? Porque ¿cómo va a ser una realización de deseos una pesadilla?
también era una crítica, ¿no?, que se le hacía. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que en todos nosotros abrigan deseos que no queremos saber de ellos. ¿Y qué pasa en las pesadillas? Es como si estuviéramos en un vecindario y hubiera un centinela o un guardia de seguridad, y claro, en el momento en el que está el guardia de seguridad y vienen los ladrones de alguna manera, pues claro, si ve que solo no puede, tiene que despertar al vecindario para que no le pase nada más grave, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claro, la censura hasta cierto punto puede transformar, ¿no?, ayudar a que esa transformación se venga a cabo de ese deseo inconsciente. Pero claro, a veces es tan fuerte ya que tiene que despertarlo a la persona para que no dé cuenta de esos deseos, ¿no? Porque también una persona que tiene pesadillas tiene que ver con una angustia. No es que sueño con esto y sueño que me persigue un toro y por eso me he angustiado, no. Es que estás hablando que en ti hay una angustia que estás mostrando en el sueño, ¿no? No es como se crea al contrario, no es que uno esté por la pesadilla se haya angustiado, sino que hay una angustia en uno que de alguna manera no puede, la elaboran, ¿no? Porque también el sueño es importante porque es una, fijaros, porque lo estaba leyendo en la obra de Freud, que yo digo que os recomiendo leerlo, estaba hablando que el sueño es una válvula de escape, es una válvula de escape de toda esa gestión en nosotros, ¿no? Además, si os fijáis, también cuando hay algún elemento traumático, ¿no?, cuando hay un trauma en el sentido de un golpe o algo que te produce un susto, en tu vida diaria no te acuerdas de eso, pero por la noche de alguna manera se vuelven a elaborar una y otra vez la misma escena. ¿Por qué? Porque te ayuda a eso, es una válvula que te ayuda a regular, ¿no?, a elaborar ciertos elementos en ti que han producido un impacto y que necesitan una elaboración, ¿no? El sueño te ayuda a eso. Por eso en los niños pequeños también vemos que tienen muchas pesadillas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque queremos que la infancia es idílica, en la infancia también es un periodo de muchísimo, hay un pasaje de amor, celos, hostilidad, ¿no?, aprender los celos, la envidia, ¿no? Es un entrar en el mundo, imagínate, estar tan pegado a la mamá, entra el celo, la envidia, el papá, ¿no? Es una marejada de afectividad que a través del sueño es como esa válvula de escape, como uno puede ir elaborándolo, porque ya hemos dicho que nuestro aparato psíquico está formado por sistemas, ¿no? Es la regulación de esos impulsos, esas tendencias, otra parte de ti que te dice que no y que tienes que llegar a un acuerdo, a una transacción, y el resultado de esa transacción pues puede ser, pues bueno, los síntomas, el olvido, los sueños, ¿no? Ahí estás hablando de algo, ¿no?, de ese conflicto. Hay gente que lo soluciona de otra manera y a veces pues no lo puede solucionar de una manera más adecuada y aparece el síntoma, pero que es una solución a ese conflicto interno, ¿no?, a esa conflictividad. También hay un sueño, porque cuando hablamos de la censura, también muy interesante, porque la censura, claro, trabaja en nosotros y también en el sueño. Y te trae un sueño de una señora madurita, ¿no?, que hace 12 años pues se quedó viuda y su marido era jefe del ejército. Entonces la señora sueña el siguiente sueño, ¿no?, que es un poquito cómico para que veamos que también que en el chiste también es como se utiliza también ese humor, ¿no?, para hablar de ciertas cosas, ¿no? Dice que la señora entra en un hospital militar y le manifiesta al centinela que desea hablar al médico director para ofrecerle sus servicios, ¿no? Y ahí señala la palabra servicio. Pues la acentúa y entonces el centinela comprende enseguida lo que quiere decir, ¿no?, porque quiere decir servicios de amor. Esto la señora soñándolo, ¿no? Entonces, viendo que es una señora de edad, pues la deja pasar sin vacilar, ¿no? Pero en lugar de llevarla al despacho del médico director, la lleva a una sala donde hay varios oficiales, médicos militares, alrededor de una mesa, y bueno, la señora le comunica su oferta al médico y el médico la comprende. Y la frase que le dice es: yo y muchas otras mujeres casadas, solteras de Viena, estamos dispuestas con todo militar, ser oficial o soldado, y se escucha un murmullo, ¿no?
porque en el sueño se van escuchando murmullos, ¿no? No entendía lo que decía el sueño, se escuchaba un murmullo, ¿ves? Ahí está la censura, ¿no? Dice, hubo una expresión, la expresión que pusieron los militares, de alguna manera, que era como confusa, así como con malicia, pues comprendió ella que sabía lo que quería decir, ¿no? Entonces ella continúa. Sé que nuestra decisión puede parecer un tanto singular, pero es completamente seria. Al soldado no se le pregunta tampoco en tiempos de guerra si quiere o no morir. Entonces hay un silencio, ¿no? Fijaros, porque el psicoanálisis también va a utilizar, más que meterse en la vida del paciente, de lo que la persona dice, de su vida cotidiana, no. Se va a fijar en esos pequeños detalles, en ese silencio cuando habla, dónde se para, en qué palabras se equivoca, porque ahí de alguna manera está manifestando alguna cuestión reprimida. ¿Entendéis? Porque es como en el sueño, ¿no? Cuando sale ese murmullo, ahí estás hablando de algo que no toleras y que estás ahí, que no puedes pronunciar. Y ahí, en esos silencios, uno ve ahí que algo pasa, ¿no? Que estás manifestando algo a través de ese silencio, esos murmullos, ¿no? Entonces surge ahí el silencio. El médico mayor la rodea con su brazo en la cintura y le dice, querida señora, suponed que llegásemos realmente a ese punto. Y se escuchan murmullos, ¿no? También en el sueño otra vez le pone la censura. La señora se libera del brazo, aunque pensando que lo mismo da aquel que otro cualquiera. Y entonces le dice, Dios mío, yo ya estoy mayor y puede que jamás me encuentre ya en ese caso. Sin embargo, habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad, evitando que una mujer mayor y un muchacho joven, y se escuchan murmullos otra vez. Sería horrible, ¿no? Vemos ahí cómo se ponen en ella en juego esos deseos que de alguna manera, claro, nuestro aparato psíquico está hecho también para evitar el displacer, ¿no? Y cuando algo te produce un displacer, tiene que suponer una descarga. Pero claro, de alguna manera se puede descargar de maneras diferentes, ¿no? Lo puedes elaborar en lo social o puedes hacer un síntoma, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Esta señora estaba ahí un poco en esa cuestión de sus deseos y bueno, lo ponía todo en el sueño, ¿no? Y es un poco cómico porque cómo utiliza esos silencios, los murmullos, ¿no? Para expresar pues sus deseos voluptuosos hacia no sabemos, ¿no? Igual era hacia alguien cercano que no podía ni siquiera tolerar, ¿no? Porque lo que nos muestra el psicoanálisis es que nos ayuda también a ser más humanos, ¿no? A tolerar esos deseos que hay en mí, esa hostilidad, etcétera, que de alguna manera, pues bueno, están en todos nosotros, ¿no? Y que bueno, que nos ayudan también, que es una fuente de energía para utilizarlo para la vida, ¿no? Para el trabajo, para el amor. Y cuando algo nos detiene en la vida, ¿no? Padecemos de cosas que no comprendemos, ¿no? Y que nos detienen de alguna manera, tiene que ver con esa cuestión de la represión, con que hay algo de mí que yo no puedo pronunciar. Porque claro, la vida está hecha también de palabras, porque aquí puede haber, no sé, una televisión, pero si yo no la puedo nombrar, no existe, ¿no? Hay elementos que hasta que yo no los nombro no los hago realidad. Pero en la vida también, ¿no? En otras cosas, ¿no? Y bueno, también le preguntó una persona, ¿no? Que también le dijo cómo iba a ser una realización de deseos del siguiente sueño, ¿no? Y le dice que su marido, que era algo grueso, pues el día anterior le había dicho que quería adelgazar. Entonces dice que se levantaría, iría a la gimnasia y no aceptaría invitaciones pues fuera de su casa a comer, ¿no? Entonces relata ella entre risas, ella era paciente de Freud, que bueno, que un pintor en un café le había dicho que quería pintar la cara de su marido, que era muy expresivo. Y él dice que lo rechazó, porque dice que hasta el más pequeño trozo del trasero de una chica bonita le tendría que decir cosas más agradables que su cara, ¿no? Entonces ella estaba muy enamorada de su marido, ¿no? Esta mujer. Y solía gastarle bromas de que ella siempre le embromaba, le decía que le trajera caviar, que nunca le traía caviar, pero nunca quería que le satisfaciera ese deseo, ¿no? Porque era una persona en una posición de histeria, ¿no? Y la histeria, pues uno no quiere satisfacer, siempre el deseo se queda insatisfecho, ¿no? Y ella siempre le gastaba broma al marido, que hay que ver que nunca me traes caviar, pero nunca quería que le trajera en realidad, ¿no? Entonces, después de una pausa ya empezó a decirle, bueno, Sofía, ese es mi, le voy a contar mi sueño, ¿no? Dice que el día anterior había visitado a una amiga suya
y que ella estaba un poco celosa de su amiga, ¿no? Porque su marido, siempre que iba a su casa, pues se ponía muy contento con la amiga, ¿no? Y claro, él dice que le había comentado alguna vez que es que su amiga estaba demasiado seca y delgada y que a él le gustaban más llenitas, ¿no? Y claro, ¿de qué le habló su amiga ese día? Le dijo que tenía ganas de engordar, ¿no? Y que además le preguntó que cuándo la invitaría a comer a su casa, porque en su casa se comía muy bien, ¿no? Y claro, la mujer lo que soñó fue que iba a hacer una cena y que tenía que necesitaba salmón para la cena. Entonces, estaba todo cerrado y no había manera de encontrar, pues, el sitio estaba cerrado del mercado, el otro, y no había manera de encontrar nada del salmón en la ciudad para hacer la cena. Entonces, claro, ella se preguntaba, ¿por qué es una realización de deseos si mi deseo de hacer la cena no se ha llevado a cabo? Y claro, lo que escondía ese sueño era esa situación que os he puesto un poco aquí. Pues claro, el sentido del sueño se ve que su amiga le había preguntado que le invitara a comer, ¿no? Y claro, ¿sabéis lo que era lo que a la amiga le gustaba más? El salmón, ¿no? Entonces había realizado el deseo de no darle de comer a su amiga porque era como diciendo, sí, encima te voy a invitar a comer para que te pongas llenita y le gustes más a mi marido, ¿no? ¿Veis? Que cómo se hace el tejemaneje, cómo se condensa, se desplaza todo, ¿no? Además que vemos que los sueños no son que la interpretación de los sueños te habla de que necesitamos del paciente, de la persona que asocie libremente para ir elaborando esa historia de deseos, ¿no? Porque no es que este símbolo signifique lo siguiente, no, es como el lenguaje chino, el idioma chino, ¿no? Un símbolo aislado no significa nada, pero en cambio enlazado en varios ya le da un sentido, ¿no? Y es el paciente el que te va relatando, te va asociando como esas ramificaciones que decíamos, y ahí vas construyendo esa interpretación, ¿no? Que al final es una interpretación, el deseo inconsciente es la interpretación del psicoanálisis donde se produce, ¿no? Y ahí vemos cómo es el sentido del sueño, que tiene que ver con todo lo que le pasa a la persona, que ahí te trae sus deseos, sus cosas más íntimas, ¿no? Ahí en el sueño se desvela todo, pero después de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Y claro, también hay sueños que parecen un poco así como inocentes, ¿no? Y que a veces pues bueno, no tienen sentido así, pues visto así desde fuera, ¿no? Y voy a contar uno porque me parece que os lo voy a contar y ya vosotros lo pensáis, ¿vale? Mira, el sueño dice: entre dos magníficos palacios y un poco hacia el fondo hay una casita cuyas puertas están cerradas. Mi mujer me conduce por el trozo de la calle que va hacia la casita y empuja la puerta. Entonces penetro yo rápida y fácilmente en el interior de un estrecho patio en cuesta arriba. Y claro, ese mismo día había entrado a servir en casa de este señor pues una criada joven que le había agradado mucho y le había dado la impresión de que no se negaría a mantener un affair con él, ¿no? Entonces vemos que ahí, un sueño que parece inocente, vemos que nunca habla de nimiedades, de cosas que no son importantes, ¿no? Y bueno, no sé si ya para terminar un poco, que vosotros también preguntéis y que podamos también tener una conversación, pues bueno, también comentaros que el tema de los símbolos es interesante porque los símbolos son utilizados en los sueños, ¿no? Pero igual que en la vida cotidiana, tú también, en la literatura también se utiliza de alguna manera esa simbología, ¿no? Por ejemplo, los emperadores tienen que ver con los padres, luego también vemos los sueños típicos de que se le cae un diente, ¿no? Pero claro, eso te habla como de pasajes universales que van, que de alguna manera pues todo ser humano pasa, ¿no? Es como las verdades psíquicas del ser humano que pasan, ¿no? Lo de los dientes tiene que ver con ese concepto de castración, que bueno, que tiene que ver con desatribuir esa potencia a esa función mamá, ¿no? Y entrar en el mundo, esa angustia que hay ante esa prohibición, ¿no? Hay cosas que se repiten en cada uno, ¿por qué? Porque vamos pasando todos por pasajes similares, ¿no? Y los símbolos nos ayudan a hablar de cosas encubiertas que normalmente pues no las podemos decir así tal cual, ¿no? Porque en nosotros ya hemos dicho que hay una censura, ¿no? Y que a través de esos símbolos también se hablan de cosas que no podemos ponerlas de alguna manera así a la luz, ¿no?
claramente, ¿no? Entonces también se utilizan en la literatura, esa simbología, ¿no? Y todos sabemos a veces, cuando se está hablando de una conversación, que está hablando de una cosa, vemos como el doble sentido, ¿no? Porque a través de algo también se habla indirectamente de otras cosas, ¿no? Y ahí está la cuestión, que también nos trae que una cosa es lo manifiesto, lo que se ve superficialmente, y otra es lo latente, ¿no? Todos sabemos, ¿no? A veces que hay discusiones, hay conversaciones, que vemos que no es eso que se dice, es algo que hay de fondo que de alguna manera se disfraza en esa conversación tan tonta, ¿no? Y que a veces nos reímos, ¿no? Y utilizamos los chistes también para hablar de esas cosas cómicas, ¿no? Que le hablamos de manera disfrazada, pero que está levantando esa represión en nosotros. Porque hay cosas en nosotros que levantan esa represión, ¿no? A través del chiste se realizan, ¿no? Porque en todos nosotros hay cuestiones que a lo mejor pues tienen cierta represión, ¿no? En ese sentido, como la cuestión de lo sexual, ¿no? Y hay cosas que no se pueden hablar abiertamente porque nosotros supone, cualquier palabra, cualquier cosa supone un rechazo, ¿no? Por eso es importante también el psicoanálisis en ese sentido, ¿no? Porque te ayuda a transformar ciertas posiciones en ti, a transformar pues esas maneras de relacionarte contigo mismo, con tus deseos, y te ayuda pues bueno a tener esa libertad de palabra, ¿no? Sobre todo, ¿no? A desligarte un poco de ciertas cosas que no puedes evitar, pero que te pasan, ¿no? Y bueno, me parece que es el momento de que si podéis preguntar algo, que... ¿Puede uno mismo? Un momento, ya le van a traer el micrófono. Exacto. Sí. ¿Qué tal? Mira, usted ha estado hablando de cómo cuando se psicoanaliza un sueño es un deseo, que es básicamente la base de toda esta charla, por así decirlo, ¿no? O de esta conferencia. Sí. Sin embargo, hay diferentes tipos de fármacos cuando se tratan algunos trastornos que pueden trastornar el sueño. A la hora del psicoanálisis, ¿eso cómo se ve? Quiero decir, cuando tú estás psicoanalizando un sueño, hay personas que por el tratamiento que sea, el sueño que tienen es especialmente extraño. A la hora del psicoanálisis, ¿es porque la censura del cuerpo está menos exagerada o...? Pero no sé si decir que es por el fármaco, porque los fármacos de alguna manera lo que hacen es incluso sedarte. Y claro, a veces ese sueño, los sueños que uno trae siempre tienen que ver con la persona, no es por la medicación, ¿no? Es como decir que la medicación me ha hecho ser así. No, esa persona cuando sueña está hablando de algo de esa persona, que no tiene tanto que ver con que tome un fármaco u otro, sino que está hablando de una persona que tiene una enfermedad o que tiene algún trastorno del sueño, ¿no? Y que de alguna manera las pastillas no te solucionan el problema, porque estamos hablando de que no es que yo no puedo dormir porque me pasa algo que no puedo dormir, esa persona no se puede entregar al sueño, ¿no? Algo le pasa que no se puede entregar ni al sueño ni a la vida, ¿no? Porque a través de los sueños uno habla de una posición psíquica, de algo que le pasa al sujeto psíquico, porque es un abandonarte de todo y estar frente a tus deseos, ¿no? Un dormir, una tranquilidad para descansar. Si no puedes hacer eso, no es que los fármacos te producen eso, es que estás hablando de que hay una angustia y hay una cierta resistencia a entregarte a dormir, pero que tiene que ver con el sujeto psíquico, no tanto algo de externo, porque si utilizas ya esos narcóticos para dormir, estás hablando de un problema que tienes que no lo soluciona, ¿no? Porque es ponerte un parche para no hablar realmente de tus deseos, ¿no? Porque la persona lo que teme es sus propias palabras, a sus conflictos, ¿no? Porque si realmente lo de los fármacos fuera cierto, todo el mundo que tomara fármacos se pondría bien del sueño, ¿no? Pero vemos que no es así, que al contrario, que acaban enganchados también de alguna manera adictos a esas pastillas para dormir, ¿no? Sí, bueno, a lo que yo me refería no es las pastillas para dormir, sino cuando la medicación en concreto hace que tengas sueños, o sea, tú empiezas a tomar una medicación y con esa medicación el sueño que tienes es más raro o con un síntoma como de paranoia o quizás con cosas más extrañas. Entonces la pregunta que yo te digo es, ¿eso es porque se ha perdido la censura o...? No, pero claro, cuando los sueños son extraños, es que ¿qué sueño no es extraño? ¿No? Porque hemos visto que los sueños en los niños son más sencillitos,
Pero claro, sí que es cierto que cuando uno tiene una neurosis, son más enrevesados. ¿Pero por qué? Porque para disfrazarlo, ¿no? Porque de alguna manera hay algo que está disfrazándolo aún más, porque esa persona, pues bueno, tiene un trastorno, ¿no? Y que no es no es la medicación que a mí me produce ese sueño, es que yo soy una persona que estoy angustiada, que tengo un problema y que en el sueño estoy hablando de eso que me pasa. Por eso el psicoanalista ayuda a traducirlo. En el sueño ahí es donde se despliega todo lo que a uno le pasa. En el sueño, en lo que uno dice, ahí es donde es como jeroglífico, va interpretando y va transformando esa posición que tiene, esa solución que ahora mismo tiene en esa enfermedad, ¿no? Pero no solo la medicación lo que te produce eso, igual que no es el comer demasiado el que te produce un sueño. El sueño utiliza ese elemento para hablar de algo, es que lo incluyes en el sueño, ¿no? Son como los sueños de comodidad que hemos dicho, ¿no? Tú comes algo salado y sueñas que tienes sed, pero el generador del sueño no es el que tengo sed. Utiliza eso para incluirlo en el sueño, para no despertarte, porque el sueño es el guardián del reposo, y cualquier cosa que te pueda perturbar lo mete en el sueño y lo transforma, ¿vale? Pero que por eso tenemos que diferenciar lo que es el sueño manifiesto de lo que realmente es. El manifiesto es lo que yo digo del sueño, y ahí vemos que hay una elaboración, hay un trabajo, es como los fuegos artificiales, los vemos pum cuando salen, pero ha habido un trabajo para organizar toda esa fiesta, ¿no? Pues ahí es igual, el sueño tiene un trabajo y parte de ese deseo inconsciente. Está la censura, y como no puede salir al exterior, pero cuando dormimos se relaja uno más, tiene que disfrazarlo. Condensación, desplazamiento, una persona por otra, un afecto en lo contrario, ¿no? Que está todo disimulado para que tú no te enteres de lo que te pasa, ¿no? Por eso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo es curioso lo que a mí me ha pasado varias veces, Sí. sobre todo en pesadillas, despertarme, y una vez que yo sé que estaba despierta, resulta de que he seguido varios segundos más metido en ese sueño, pero yo segura que yo estaba despierta, pero además llorando. ¿Eso qué decir? Bueno, ya hemos dicho que las pesadillas de alguna manera le hacen, están hablando de algo angustiante que está uno, algo que está a punto uno de conocer, ¿no? Y ahí uno se despierta en el sueño. Lo que pasa es que, claro, también es el deseo de dormir, de descansar. Claro, cuando uno se despierta porque ya está próximo ese deseo, uno a punto de saberlo, ¿no? Y ahí te despiertas como el seguridad, ¿no? Alerta, alerta, que vienen los ladrones, alerta, alerta, que se va a enterar, ¿no? Y ahí, pum, uno se despierta. Y claro, luego también está el sueño, porque en el sueño hay dos deseos, el deseo inconsciente, pero también el del preconsciente, que es el deseo de dormir, de descansar. Bueno, a veces también pasa que uno sueña un sueño, se despierta y dice, voy a seguir soñando. Y es como que te metes en el sueño, ¿no? Claro, pero es por eso, para seguir descansando. Son pesadillas. Claro, son pesadillas. Lo quería. Claro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicidades por la conferencia, muy interesante. Yo es que he tenido varios sueños, pero yo misma los he analizado, ¿no? Eso, bueno, porque eran muy claros, ¿no? Eran muy claros. No sé, por ejemplo, pues cuando yo iba a tener a mi hija pequeña, pues yo soñaba con que Dios me decía, tú ves, tú no querías tener más niños, pues yo me la voy a llevar, porque como tú no la quieres, pues yo y unos sueños, ay mira, me despertaba sudando, como que cuando nació la niña no quería separarme de ella ni un segundo, ¿no? Y era como que, bueno, yo lo descubrí así, ¿no? Yo misma me dije, eso es porque al no querer yo más niños, lo que tú has dicho, la parte inconsciente se sentía culpable, ¿no? Y entonces en el sueño pues era como que Dios me decía, ¿lo ves? Si tú no querías más niños, pues me lo voy a llevar. Era como la culpa, ¿no? No sé, yo por lo menos lo analicé así, pero ya una vez que lo analicé ya no tuve más sueños de ese tipo, quiero decir. Lo que pasa es que uno se engaña, ¿no? Siempre, constantemente. Hasta los sueños más inocentes tienen otro significado. Y claro que los sueños no están hechos para ser interpretados, no son para el guardián del reposo. Y lo que uno dice de las cosas no es. Es como en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Cuando uno va al médico y dice, ¿qué le pasa a usted? Uno sabe lo que le pasa. Me pasa esto, tal y cual, pero esa no es la verdad. Eso es lo que uno trae. Yo tengo la reacción tal cual y me pasa que tengo celos. ¿Y ahora qué? Eso es la apariencia, pero luego es la interpretación, ¿no? Por ejemplo, los celos son un deseo. Ese sueño que usted dice, seguramente lo que usted dice de él no es. Porque hasta los sueños más inocentes están ahí enrevesados para mostrar otra cosa que no es, ¿no? Porque hemos dicho que los sueños que sí de alguna manera se ve ese deseo realizado, en los niños la moral todavía no está instaurada, todavía no está ese aparato psíquico forjado, ¿no? Pero en los adultos pues es mucho más complejo. Pero que claro, analizar un sueño no es una cosa fácil, porque uno se engaña a sí mismo. Hasta a los psicoanalistas nos tienen que psicoanalizar, porque me voy a engañar yo misma, hay cosas de mí misma que no quiero saber, ¿no? Eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tenía varias cuestiones. La primera era ¿qué explicación tiene que tenga repetidas veces el mismo sueño, ya sea en un corto o largo periodo de tiempo, y siempre en las mismas circunstancias el mismo sueño? Cuando algo se repite en uno constantemente, está hablando de algo que no se puede elaborar, y que a través del sueño hemos dicho que es una válvula. Ahí se está elaborando algo que uno no sabe y que se está repitiendo. Cuando se repite un sueño, aunque nunca son exactamente igual, ¿no? Siempre hay como modificaciones, se añade una cosa, se quita otra, pero cuando algo se repite, un sueño se repite insistentemente, ahí tenemos que sospechar que hay algo que estamos hablando a través del sueño que en nuestra realidad no lo podemos elaborar. Vale. ¿Y qué explicación científica, psicológica o se le puede dar a que una persona tenga un sueño que después, no un sueño, sino llamémoslo premonición, o que estás durmiendo y sueñas algo que después sí se cumple? Porque a mí me pasa cada 2 por 3. El psicoanálisis se ocupa de los deseos sexuales infantiles reprimidos, en un punto digamos, de esa realidad, ¿no? Se encarga de eso. Habría que investigar, ¿no?, lo de la premonición, porque a veces uno se despierta y cuando pasa cree que lo ha soñado, ¿no? Que a veces, o como el déjà vu, ¿no?, que uno está en una situación y dice, esto ya lo he vivido. Pero hemos visto que nuestra mente nos engaña porque hay desplazamientos, hay condensaciones, y a veces una escena nos lleva a la otra. No son como los recuerdos encubridores. Uno recuerda algo que cree que pasó, pero realmente a través de ese recuerdo estás hablando de otra cosa, ¿no? Que Bueno, el psicoanálisis se ocupa de eso, pero luego habría que ver, porque a veces vemos que también en esas premoniciones, a veces uno cuando le pasa dice, uy, esto ya lo he soñado, pero en realidad antes no le ha contado ese sueño a nadie, no sabe realmente si eso iba a pasar o no, ¿no? claro, lo que pasa es que yo me refiero más a interpretaciones. Por ejemplo, muy básico. Sí. La misma noche que falleció mi abuelo, justamente me levanté y le dije a mi padre, vámonos al monte, sin saber ni siquiera por qué. Estaba dormida y a los 10 minutos falleció mi abuelo. ¿Y estaba enfermo tu abuelo? Sí, pero justo en ese momento, ¿sabes? Muchas veces me refiero, no un sueño concreto, sino interpretaciones que se le pueden dar, que ya no sé a qué nivel cognitivo lo podemos llegar a tener, o si es psíquico, si no. Psíquico, siempre es psíquico, porque si lo estás soñando tiene que ver con lo psíquico. Es que no sé a qué te refieres con cognitivo, porque hemos dicho que el psicoanálisis habla del lenguaje, ¿no?, que es una ciencia de lo psíquico del lenguaje, que ya Freud intentó buscar una explicación orgánica y vio que es como otra dimensión. Vale, el registro fisiológico está, pero es otra dimensión, es la dimensión del lenguaje, de los mecanismos psíquicos que son los mismos que los del lenguaje, ¿no? De la represión, de cómo uno desplaza, cómo condensa, ¿no? Cómo se va tejiendo en tu vida, cómo ciertas palabras uno puede escuchar y otras no, ¿no? Cómo esos significantes de esas primeras relaciones amorosas también de alguna manera te generan también situaciones en tu vida, ¿no? En el sentido de que, como he visto, esos deseos sexuales infantiles reprimidos, ¿no? Que hablamos de esos primeros amores, de esa hostilidad, esos deseos,
que de alguna manera también en tu actualidad se está generando en tus relaciones actuales, ¿no? Que no es tanto ir a nivel cognitivo buscar en ese sitio o en otro, sino que estamos hablando de una teoría del lenguaje, una ciencia del lenguaje. Vale. Y por último te quería preguntar una cosilla más. ¿Por qué hay personas que no sueñan nada? Porque directamente hay personas con las que tú hablas y dices, yo nunca sueño nada. Y personas que están constantemente todos los días soñando cosas. Bueno, una persona que no sueña nada me parece que tiene que estar ya... O casi nada. No, lo que pasa es que es la censura que hemos dicho, ¿no? Que la censura, cuando uno despierta, cuando se despierta por la mañana, te vienen muchas imágenes del sueño, puedes incluso, pero a lo largo del día se te va olvidando. ¿Por qué? Porque el sueño no está hecho para ser recordado, para interpretarlo. La censura funciona ahí, claro, cuando te despiertas hay cosas que tiendes a olvidar, porque... Todos los detalles... Claro, lo vas olvidando porque, por eso mismo, por la censura, porque hay cosas que no quieres recordarlas, ¿no? Hay cosas que la tiendes a olvidar. No es que no sueñen, es que no recuerdas los sueños por la censura. Pero nos pasa a todos, ¿no? Te levantas y dices, uy, he soñado esto, y ya al final del día se te ha olvidado. O sea que se podría decir que esas personas que entre comillas no sueñan nada, Sí sueñan. se autocensuran más, ¿no? Que las que... No. Quien dice que no sueña nada es porque se le olvida, pero no sé si decir que se censuran más o menos, ¿no? Puede ser que de alguna manera, pues, si alguien dice que no sueña nada, es raro, ¿no? También los extremos también son extraños, ¿no? Porque soñar sí soñamos todos. Es nuestro guardián del reposo. Necesitamos soñar, ¿no? De alguna manera uno sueña para elaborar ciertas cosas. Hemos dicho que es la válvula de escape en las situaciones traumáticas uno la elabora una y otra vez, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta Sí. que me acabo de acordar al principio de la charla, bueno, Sí. al principio, más o menos. Ha empezado a decir que hay veces que tenemos miedos que no sabemos por qué tenemos y que vienen así por la forma de relacionar que tiene nuestra propia mente, ¿no? Una cosa así entendido. Sí, ¿no? Más o menos. El caso es que, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo mucho miedo, pero que me da pánico ir con el coche cuando, ya sea de conduciendo no, porque no conducí nunca, ¿no? Pero de copiloto o donde sea, cuando el coche va por un camino de tierra en montaña. Eso a mí me da mucho miedo. Sin embargo, a mí me encanta la montaña. Y a mí me gusta mucho ir a andar y tal, y yo tengo mi perrita que la llevo cada 2 por 3. Pero cuando voy con el coche por el camino de montaña y hay piedrecilla, me da muchísimo miedo, pero muchísimo. Que yo tengo que cerrar los ojos y hacerme un ovillo. ¿Ves? Por eso hay cosas que uno no las puede explicar, pero que no es miedo a la tierra, es otro miedo interno que lo pones ahí, ¿no? Que ya uno ya en el diván va asociando y va viendo, ¿no? La tierra, la madre tierra, conducir la vida, ¿no? Son como, va uno hablando, asociando libremente y va estableciendo esas relaciones que hay en uno, pero que no es el miedo a la tierra o al coche, tiene que ver con una verdad psíquica, con algo importante, un paso vital uno en la vida, porque conducir también es entregarte, ¿no? A conducir tu vida, ¿no? Y hablas de la tierra, de la madre tierra, no sé, a veces son, lo hemos dicho, ¿no? Esos conflictos o esas ramificaciones que hay con ese Edipo, ¿no? Con esos primeros amores, ¿no? Que son, que se relegan a lo inconsciente y que en ese juego de esa hostilidad, ese erotismo, es como actualiza, ¿no? Uno actualiza eso en la actualidad cuando tiene miedo a algo, y claro, no estás hablando de eso exactamente, es un miedo desplazado a otro lugar, igual es, no sé, es que ya digo que es una cosa que uno ya se lo tiene que analizar, ¿no? Porque tenemos que saber que por mucho que tú te expongas a esa situación, que te pongan con el coche, lo que pasa es angustia, porque no estás hablando de eso realmente, no es porque te pase que sea uno menos inteligente o que no sepa, te pase algo porque en la tierra no sé qué, no te van a explicar en la tierra los distintos colores de la tierra y por qué te pasa. No, es que ahí estás hablando de otra cosa. Por eso es importante lo de la interpretación de los sueños. ¿Veis? Es como un símil, los síntomas y los sueños, los dos tienen sentido, pero es como un jeroglífico. El sueño no lo puedes explicar y los síntomas tampoco, son tan absurdos como los sueños.
Pero es por eso, porque a través de la teoría te va a ayudar a traducir eso que te pasa, que no tengas que utilizar uno esa enfermedad para hablar de algo que no puedes solucionar. No lo puedes desenganchar, no estás hablando de un miedo, pero es un miedo en ti, que lo pones ahí. Y a ver, hable usted lo que se le ocurra, por eso la técnica del psicoanálisis es, hable usted todo lo que se le ocurre sin censurarse, ¿no? Es la asociación libre, lo que se le ocurra a uno, ¿no? El psicoanalista no se mete en tu vida, ni te dice lo que tienes que hacer, simplemente te dice que asocie libremente, ¿no? Y ahí el psicoanalista va a escuchar esos elementos en uno, porque tiene esa teoría, pues se psicoanaliza, se supervisa, ¿no? Y ahí con esa teoría va a poder hacer esa construcción, ¿no? Esa interpretación, que es esa producción del inconsciente en esa persona, ¿no? Que es en cada uno. Y otra preguntilla en referencia a lo que ha comentado antes la muchacha de los sueños premonitorios. Yo, por desgracia, mi tío abuelo, que no me sale la palabra, falleció cuando yo era muy pequeña. Entonces yo recuerdo que el día antes de que al menos mi madre me lo dijera a mí, yo soñé que había como una sombra negra que tocaba a mi tío abuelo. Entonces yo sé que lo soñé justo antes de que mi madre me lo dijera, o sea, quiero decir, yo estaba soñando ya que algo tocaba a mi tío abuelo y mi tío abuelo como que se ennegrecía y se perdía, ¿no? Era como que se deshacía. Entonces eso sí se le podría llamar, ¿no? Un sueño premonitorio o una cosa que, sin embargo, a mí, que yo recuerde, no se me había comentado mucho sobre la enfermedad que tenía mi tío abuelo. Yo sabía que estaba en el hospital y tal, pero no sabía mucho en referencia. Pero uno sabe, pero no sabe. Inconscientemente sabemos más cosas de lo que creemos. No es como cuando uno no ve a alguien de lejos, se le acerca y dice, uy, precisamente estaba pensando en ti, ¿no? Y a veces pasa que uno ve las cosas de una manera inconsciente, ¿no? Es como que en todos también está como esa intuición, ¿no? O ese saber que uno, la conciencia es un órgano perceptual, hay cosas que uno percibe que conscientemente ni las sabe, pero que hay en esa frase, o sea, que esa persona, pues precisamente estaba pensando en ti. Igual es que lo has visto de lejos y o sea, lo has visto pero no lo has visto, ¿no? Hay como un barrido ahí que uno capta, pero que luego en realidad dices que no lo has visto, ¿no? Por eso digo que son complejos, que el psicoanálisis se ocupa de un puntito de esa realidad psíquica, ¿no? Que luego otras disciplinas se encargarán de otras cosas, pero el psicoanálisis viene a traernos esa novedad, ¿no? Que tanto sanos como enfermos tenemos el mismo aparato psíquico y que los sueños y los síntomas tienen un sentido, ¿no? Y eso me parece que es algo tan novedoso, ¿no? De que te separa de esa experiencia sensible, te va a decir que todo lo que ves es apariencia, como cuando ves el sol que crees que gira alrededor de la Tierra, que crees que realmente es el sol que gira luego en la Tierra. Pues con lo psíquico pasa igual, te crees que te parece una cosa, pero luego es otra. El psicoanálisis viene a rompernos, a separarnos de lo que sentimos. Cuidado con lo que sentimos, porque nos engaña también. Nuestros sentimientos nos van a engañar, sentir es mentiroso, ¿no? El psicoanálisis nos viene a traer una teoría de lo psíquico, de cómo funciona nuestra mente, cómo son las relaciones, cómo todo eso, ¿no? Y es una novedad. Si, por ejemplo, se habla de un viaje astral, ¿eso se podría explicar de alguna manera? Yo en ese campo no, no te puedo decir porque no lo sé. Te puedo hablar de psicoanálisis, pero vale, gracias. no te puedo decir. Siento, ¿no? Pero... Nada, digo, estupendo, que hablemos, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Quería convocaros para la siguiente... Ah, sí, perdón. Perdón, sí. Buenas noches. Yo quería preguntarle cuál es su posición, su teoría sobre los sueños de una persona, cuando sueñas con una persona fallecida recientemente, si es una secuencia de esa ausencia o simplemente forma parte de un escenario en el que esa persona está en tu vida. Claro, le digo que depende, porque esto, claro, no es una cosa que podamos generalizar, porque hay personas que sueñan con personas fallecidas, que traía también un sueño de una persona que había soñado que su sobrino se moría y se despertó diciendo cómo puedo ser tan perversa, tan malvada, y resultaba que, claro, si su sobrino se moría, lo que encubría esa situación era que ahí iba a estar una persona que secretamente ella amaba y que había habido un problema ahí cuando estaba pretendiéndola, cuando estaba próximo a ella, que ella por orgullo no se había acercado a él. Entonces secretamente lo amaba y si moría el sobrino, ahí en esa escena aparecería ese hombre. Entonces no es que desee que muera el sobrino, sino que
deseaba ver a ese hombre, y fijaros, el sueño ahí ha utilizado todo eso para ponerlo en esa escena. Y a veces también pues hay sentimientos hostiles hacia familiares que también se manifiestan en los sueños, o también deseos que esa persona pues siga viva, ¿no? Ya digo que depende de la historia de cada persona, de lo que asocie, ¿no? Que ahí se ve, se muestra ese sueño, pero que no sabemos, ¿no? Hasta que la persona no hable, no asocie libremente, no se puede ir interpretando, que no es para interpretar el sueño, ¿no? Sino para ver qué relación tiene con su vida psíquica, porque el sueño es como también una digamos que te ayuda a tomar esas pistas, ¿no? Te da información acerca de lo que también le pasa a esa persona. Es una vía regia al inconsciente, ¿no? Y es uno de los elementos que el psicoanalista va a escuchar, junto a los lapsos, los olvidos, esas detenciones, la repetición de una palabra. Ahí va a ver que hay algo anudado y va a ir, esas ramificaciones va a ir pues ahondando para de alguna manera levantar esas represiones, ayudarlo a que ponga su energía psíquica en otros lugares, porque cuando uno tiene algo reprimido es una fuerza contraria y una fuerza que tiende a manifestarse que hace gastar mucha energía y que va ramificando, que cada vez uno se va reprimiendo más en muchos aspectos de su vida, ¿no? ¿Vale? Gracias. Bueno, me parece que por hoy muchas gracias por venir y bueno, quería comentaros el 27 de febrero me parece que hay otra charla de psicoanálisis y vamos a hablar de las relaciones de pareja, ¿vale? Va a ser muy interesante. Y bueno, también quería comentaros que se va a abrir también un curso de psicoanálisis de unas 9 horas, que si estáis interesados será certificado de asistencia y bueno, si queréis podéis acercaros a mí y preguntarme y bueno, a partir de ahí pues tomar el contacto, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias.